El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Ya está disponible la versión en el idioma inglés del texto Chispa Empresarial del Dr. José M. Romaguera. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para conversar sobre la evolución de su libro se encuentra con nosotros el doctor José M. Romaguera, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, y muchas gracias por la invitación para estar aquí de nuevo. Un placer y un honor. Gracias por estar con nosotros, y este libro tiene una trayectoria que comienza en su publicación en el 2006, pero me imagino que antes del 2006 con el concepto. Sí, el concepto pues evolucionó después de muchos años enseñando, buscando la manera en cómo transmitir a los estudiantes esta chispa empresarial, cómo reconocer oportunidades donde otros no las ven, cómo llevar la idea a la empresa. Y de ahí pues empezó el proceso, tomamos una sabática en el 2005-2006 para darle forma y sacar el libro, y de ahí pues ya en español tenemos 5 ediciones, vamos para la 6ª. ¿Y cómo surge entonces la edición en inglés? Era un proyecto que queríamos hacer desde el primer día, pero pues nada, se nos atrasó, ese tipo de cosas. Así que finalmente en el 2012 me acojo al retiro, fines de 2011, y 2012 nos ponemos a trabajar en Chispa en inglés. Y se pasó por todo el proceso, fue revivirlo, fue muy especial, yo diría que fue mágico la segunda, ¿verdad? Esta segunda oportunidad de trabajarlo, porque me tocó volver a mirar el libro y volver a verlo, pero ya después de años usándolo, o del feedback, ¿verdad? Retroalimentación de colegas, profesores que lo habían utilizado. Así es que retomamos el libro. La sabática, para obtener la sabática, incluyó unas cartas de apoyo. Muchas de las personas que me habían escrito cartas de apoyo, pues no hablan español, así que nunca habíamos podido leer el libro en español. Al tener las primeras ediciones, ¿verdad?, las primeras borradores del libreto, del documento, en inglés, se las envié diciéndole, ¿te acuerdas que me habías escrito una carta de apoyo? Pues mira, esto es una primera versión en inglés del libro. Y entonces empezaron a llegar recomendaciones, cartas de apoyo, algunas citas que incluimos en el libro, no lo teníamos en el de español, y entonces fue como un proyecto nuevo, muy fresco, muy refrescante trabajarlo. Profesor, antes de hablar en detalle de este proyecto nuevo refrescante, me dijo que se retiró de esa fase. Estoy muy activo y trabajando mucho, pero no en la parte de dar clase. De la cátedra. No ¿Tuvo cuánto tiempo, profesor? 31 años. En el área de mercadeo. En el área de mercadeo, después el área de desarrollo empresarial. Y de allí entonces, con ese contexto que usted trae de catedrático, es que surge esta idea y que surge la publicación de este libro. El libro, sí, el de inglés, el de español ya lo habíamos hecho todavía estando en el colegio. Eso es así. Entonces, profesor, vamos a hablar un poco más de qué se trata este libro. Ya nosotros habíamos hablado un poco anteriormente de la versión en español, pero como bien ha mencionado el profesor, ha ido evolucionando. Cuando surge esta versión en inglés que usted revisa nuevamente, cuénteme un poco de ese proceso. Pues fue bien bonito, porque algunas de las cosas nos dimos cuenta que tenían ahora todavía más vigencia. Cuando se escribe el libro todavía no estaba la crisis de los bancos. Sabíamos que para alguien que está empezando joven obtener préstamos es difícil, eso lo sabíamos, pero con la crisis pues es todavía más difícil. Así es que esa parte tomó más vigencia y pues se retrabajaron algunas cosas. Algunos casos que teníamos habían evolucionado. Cuando escribimos el caso, pues habían empezado el negocio, ya lo tenían en X punto, pues ahora volvimos a ver qué había pasado con ese negocio, ponerlo al día. Decidimos, porque esto fue una decisión que jugamos mucho con ella, hay unos casos puertorriqueños en el libro
de Maricao, la casa de los tostones gigantes, por ejemplo. Alguien me decía, pero es que la gente fuera de Puerto Rico no sabe lo que es un tostón. ¿Cómo va a traducir tostón? Pues es The House of the Giant Tostones. Muy bien, muy bien. Y claro, hubo que explicar qué es un tostón y cómo se prepara. ¿ves? Sí, muy bien. Casi tiene la receta de tostones. Que tiene un poco del folclore puertorriqueño ahí también incluido. Sí, por supuesto. Así es que fue un proceso, ya te digo, muy bonito. Las personas que me ayudaron con la traducción incluyen a uno de mis hijos, Gabriel, que está estudiando un doctorado en literatura inglesa. Así que fue un proyecto hasta de padre e hijo también, ¿y cómo fue esa interacción con el hijo? Bueno, él venía de vacaciones a Puerto Rico a pasar unos días y no sabía que yo tenía esperándole algunos borradores para que me ayudara un minutito por aquí, un minutito por aquí. Pero nada, lo hizo con mucho cariño y pues es un proyecto que le tomó cariño a él también. Y cuando vio el resultado final, cuando ya vio impreso ese The Entrepreneurial Spark, que fue el nombre que se le dio en inglés, ¿qué tal? ¿Qué sensación uno tiene? De hecho, parte del problema era qué nombre le íbamos a poner. Y cómo se ponía Entrepreneurial, Spark, Sparks, plural, singular, etcétera. Pero finalmente optamos por eso. Muy especial porque es como un bebé, que lo anticipas, lo sueñas, etcétera, y después lo ves, lo tienes. Cuando lo entregas a alguien, a un colega, a un estudiante que lo quiere leer, pues es parte de ti. Profesor, y la primera vez que lo presentó acá en Puerto Rico fue en un simposio muy importante de pequeños negocios. Hábleme un poco sobre esa experiencia. Sí, es el Concilio Internacional de la Pequeña Empresa, una entidad de casi 60 años, la más antigua y más grande a nivel mundial en el área de desarrollo de pequeña empresa, y su conferencia mundial este año 2013 fue en Ponce. Así es que allí lanzamos Chispa, pudimos obtener un apoyo que permitió que cada uno de los delegados tuviera una copia del libro. Tuvimos un foro donde algunas de las personas cuyos comentarios se incluyen en el libro estaban presentes, personas de Canadá, de Australia, varios de Estados Unidos, etcétera, de Puerto Rico, comentando sobre qué opinaban del libro, cómo lo usaban en las clases, cómo le había ayudado. Así que eso fue también muy especial. Y ahora recientemente que estuvimos en Estados Unidos en un foro muy grande con jóvenes empresarios universitarios. Amplíeme un poquito más sobre esa experiencia en ese foro, porque su libro fue uno de los que fue destacado cuando se dio a conocer al foro a todos los participantes. Así es, este foro se llama Collegiate Entrepreneurs Organization, sus siglas son CEO, que son las mismas siglas de Chief Executive Officer, ¿verdad? El puesto más alto de una empresa. Así es que CEO es una organización que reúne miles de jóvenes en esa onda empresarial, no necesariamente que estudien empresas, pero que quieran ser empresarios. Había jóvenes de Europa, de Australia, la mayoría de Estados Unidos, de Puerto Rico, y entonces allí pues tuvimos la oportunidad de tener el banner que ven aquí. Estaba en el programa de la actividad, en uno de los salones estaba este servidor como mentor y pasaban los estudiantes a consultar ideas privadas, o sea, citas individuales, muy especial. Y también otros profesores, ¿verdad?, del tema que querían saber, ven acá cómo tú haces esto en las clases, que tú me recomiendas, lo hago así, lo hago asado. Es una etapa de mentoría ahora. ¿Qué tal fue esa experiencia uno a uno con esos estudiantes? Me imagino que en mayoría eran de Estados Unidos. Sí. ¿Qué tal, a grandes rasgos, cuáles eran las preocupaciones de ellos con relación a este mundo de empresarismo? Pues mira, me recuerdo de uno que vino y me entregó su tarjeta muy formal. Yo soy fulano, esta es mi empresa, y miré el logo, ¿no? Y le dije rápido, ¿y tú haces qué? Pues tal cosa, y digo, pero tu logo como que no dice eso. ¿Usted cree? Y ahí empezamos a hablar, y como por la tarde, por la noche, al otro día por la mañana, cada break que había pasaba por la mesa donde estábamos y dice, mira, tengo esta idea y esto estaba. De hecho, le sugerí conseguir un domain, ¿no? un nombre de internet. Sí. Y entonces al rato volvió, están estos y estos disponibles. Sí. ¿Qué tú crees? Yo, pues mira, coge los dos por si acaso, no es tan barato tenerlos desde el principio. Ese tipo de que volvían hice lo que me dijiste, dime más.
Sí. Para mí es muy refrescante, me da mucha energía. Y qué gran oportunidad para ellos, ¿verdad? Que no tienen que pagar en ese contexto a un consultor que de otra forma pues les hubiese cobrado bastante. Por eso van a la conferencia, para ver cómo le pueden sacar el mayor beneficio. Y profesor, usted está retirado de la cátedra, pero no está retirado de los estudiantes. O sea que los estudiantes también aquí en Puerto Rico, usted tiene esa interacción con ellos. Sí, y con profesores también. Doy charlas en algunos recintos, me invitan. Yo le digo que me pueden invitar a hablar, que yo no tengo problema hablando, es callándome una vez empiezo porque me apasiona el tema. Es bien interesante, profesor. Estuve leyendo ambos prólogos, el de inglés y en español. En el caso del español, cómo a este empresario ya formado decía, si yo hubiese tenido estos consejos antes de que yo hubiese comenzado todo mi mundo empresarial, hubiese sido todo bien fácil. ¿Cómo usted siente? Vamos a empezar por esa versión de español cuando él Vasallo le escribe ese prólogo. Pues no, cuando él accede a escribir el prólogo, pues yo no sé qué va a escribir. Yo tampoco le digo, di esto, di lo otro, porque eso no se hace, ¿verdad? Entonces cuando me llegó un día, lo leí y me emocionó mucho, ¿verdad? De que alguien con la experiencia de él, la trayectoria de él, de toda una vida, de inventor, patente, múltiples empresas, pues pensara que si lo hubiera leído antes, le hubiera sido más fácil el camino empresarial. Como que hubiera ¿cómo es que déjame ver la palabra exacta que él usa? Si hubiese tenido este caudal de directrices y valiosa en la mano cuando buscaba afanosamente convertirme en empresario exitoso, mi travesía hubiera sido mucho más fácil y definitivamente muchísimo más placentera. Eso es importante para mí porque tampoco es que la idea que esto sea un parto con dolor, ¿verdad? Sino que es una cosa buena, que no es que sea fácil, pero que tampoco conlleve, ¿verdad?, más estrés de la cuenta. Lo que pasa es que muchas personas que han recorrido y él utiliza me gusta la figura del camino empresarial, la dirección hacia el camino empresarial. Muchas de las personas que han recorrido ese camino lo hacen impulsivamente y no toman en consideración ciertos pasos importantes. Entonces después chocan con muchas cosas. Correcto, entonces miran para atrás y pues siempre piensan, caramba, si hubiera hecho esto, si alguien me hubiera dicho esto. Y eso es lo que uno trata también de hacer en el libro, ¿verdad? Compartir lo que otras personas, no yo, ¿verdad? Otras personas con otros casos de productos conocidos mundialmente, cómo lo hicieron y cómo uno lo puede hacer sin necesariamente romperse más la cabeza de la cuenta. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar también de las palabras que expresa el Dr. Gerald Hills en el prólogo en inglés, que entre otras cosas dice que este era como que el eslabón perdido que se necesitaba en la academia para reconocer este tema de empresarismo, entre otras recomendaciones que da esta persona que es como uno de los pioneros en este tema del empresarismo en la academia. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos con ustedes. Y de regreso a Foro Colegial estamos teniendo una interesante charla con el doctor José M. Romaguera, autor del libro Chispa Empresarial. Precisamente el año pasado se lanzó una nueva edición en inglés, The Entrepreneurial Spark, y ya la versión en inglés ha tenido varias presentaciones, incluyendo una reciente en un importante congreso en los Estados Unidos, el Collegiate Entrepreneur Organization, CEO por sus siglas en inglés, donde nos contaba el profesor que tuvo la oportunidad de interactuar con estudiantes que quieren conocer un poquito más sobre esta ruta, sobre este camino hacia el empresarismo. Estábamos hablando destacando el prólogo que se escribe en inglés y ahora quiero hablar un poquito del prólogo que escribe el Dr. Gerald Hills en inglés. Anteriormente hablaba del de español, y entonces él nos dice que esto puede cambiar, en algunos de los extractos que tomé, puede cambiar la vida de los estudiantes. Dice que es el missing link o el eslabón perdido en lo que es esta educación en empresarismo, y dice que es un libro revolucionario. Profesor, cuando usted lee que esta persona que realmente es el experto en el área se expresa del libro de esta forma, ¿qué siente? Me imagino que además tiene un reto grande, ¿verdad? Yo cuando vi lo que él envió, que lo vi en la computadora, yo lloré, me emocioné mucho porque es una persona que yo lo tengo en un sitial muy alto
por su trayectoria, ¿verdad?, en esta cuestión empresarial, además de su trayectoria, ¿verdad?, como académico muy distinguido, etcétera. Y verdaderamente, pues, bueno, pensé que a lo mejor iba a decir, it's a good book, algo algo pro forma, sí. Un poco más sozón, como a veces las culturas que no son la nuestra, son un poquito más sozonas en esa. Sí. Pero pues no era nada sozón, era ¿verdad? Y entonces me invitó un poco a reflexionar, ¿verdad? Como esta persona que había pensado en eso, y la parte esa del missing link, ¿verdad?, el amor perdido, me ayudó a entender el valor del libro, porque pues uno lo escribe, ¿verdad?, con mucho cariño, creyendo, ¿verdad?, que está ayudando, y esa es la idea. Pero entonces lo que él menciona es, se conocía esto, que es de dónde sacó la idea, se conocía esto de cómo se implementa, pero había algo que faltaba que me llevara de esto a esto. Y entonces pues ahí es donde él dice, pues mira, este libro lo hace. ¿Y usted sabía que lo había hecho, profesor? Ese día como que dije, sí. Wow, ok. Sí, porque a veces uno lo hace como que no toma conciencia. Como se había hecho un poco por, digamos, tocando de oído, ¿no? Como que uno intuía que hacía falta eso, pero que lo pongan, que había esto y faltaba esto, y ahora es que está completándose el eslabón por él, pues entonces ahí fue que como que por lo que yo entiendo de las frases tan impactantes que él utiliza, él lo ve como un excelente recurso didáctico, o sea, que se debe utilizar en el salón de clase. ¿Ya usted tiene conciencia de que se está utilizando en diferentes salones de clase el texto? Sí, incluso en Estados Unidos. Él mismo lo está utilizando con sus estudiantes. Entonces, en la actividad me llevó a la mesa donde estaban los estudiantes de ellos, por cierto, con unas camisas color rojo de su universidad, con el logo de la universidad, y dijo, este es José, el autor del libro que están leyendo. Y entonces ahí mismo me senté con ellos a la hora del almuerzo, y muchas preguntas muy interesantes. Inclusive al final, cuando cerró la conferencia, las palabras de cierre, le tocaron a él, y él dijo, tomen nota de 5 puntos que voy a decir, 1, 2, 3, tiene 3 o 4, no me acuerdo si fue el tercero o el cuarto, tienen que buscar literatura que les ayude, y yo recomiendo The Entrepreneurial Spark, y lo consiguen en Amazon.com, y yo por poco me caigo de la silla. Sí. Nuevamente, cuando terminó la cierre, pues fui a donde él, le di las gracias de nuevo, y por lo que dijo, me dice, es que es verdad. Lo digo eso muy humildemente, ¿no? ¿Verdad? Es que como que a uno mismo le sorprende cuando te lo dicen y te lo repiten, y como, pero ¿por qué tú me dices eso si te estoy diciendo que es bueno? Es un fenómeno bien interesante, profesor, porque uno escribe, uno hace el producto, y luego que ya sale en este libro, deja de ser de uno, y entonces comienza a ser de la persona que lo lee. Entonces la persona que lo lee tiene su propia vivencia con el texto, que me imagino que eso es lo que usted está recogiendo ahora, y gracias por compartirlo con nosotros, porque es la parte de cosechar lo otro. Exactamente. Es cómo le impactó a esa persona el libro. A lo mejor de manera, una profesora que lo usa, mire, porque llevaba un mes de clase, ¿por qué capítulo van? No, vamos por la introducción. Y yo digo, yo nunca asigné la introducción. Pero la introducción, si eso es lo que le doy gracias a 2 o 3, no, me dicen, no, léela de nuevo. Entonces, que empieza por qué surge el libro, qué cosas ya se habían hecho, por qué es la necesidad del libro y qué es lo que se trata de hacer. Ella lo usa, esa profesora, como un contexto que uno mismo lo tenía por haberlo vivido, pero lo daba por hecho. Ella lo está tomando en otro momento en el tiempo, planteando ¿verdad?, el punto de partida. Yo no lo había visto. Sí, es bien interesante. Entonces, esa parte. me es muy estimulante. Y así tengo muchas historias que me han pasado. Compártame una u otra de algún profesor o estudiante que también le hayan dado esa retroalimentación. Tengo 2 que me fascinan mucho. Una rapidito, voy a un taller que estaban dando en una zona X geográfica, donde hay mucho inmigrante, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Y entonces llegué tarde, o sea, ya estaban empezando, y me senté lo más atrás posible en una mesa con otra persona.
Y pues hacen un ejercicio de que uno saluda a todo el mundo Sí. en la mesa, pero éramos los únicos dos que estábamos. Así que nos saludamos el uno al otro. Por cierto, la persona se llamaba José también. Ah, tocayo, qué sé yo, qué cuánto. Y me dice, yo la he visto a usted. Digo, bueno, es la primera vez que vengo aquí. Me dice, usted es el de Chispa. Y me dijo lo siguiente, me dice, yo nunca había comprado un libro en mi vida. Bueno. Su libro es el primero que compro. Porque usted sabe qué, si voy a estar en negocios tengo que invertir. Y eso es una inversión. Y eso a mí me caló. O sea, el valor que él le daba, ¿verdad? Sí. A él. O sea, es un beneficio, yo tengo que pagar. Es interesante, mucha gente, pues, si Sí. lo dejan, quieren que tú se lo regales, ¿verdad? No, y especialmente como nosotros estamos en un ambiente de universidad donde usualmente estamos comprando libros, vemos que eso es algo normal. Y no necesariamente, asumimos. exacto. Y otra persona que me dijo, ¿verdad? Que no podía ver, que cada vez que abría el libro lloraba, que no lo podía leer. Y yo me quedé un poco en shock. Y fue que en una charla que había estado en una universidad, al terminar la charla, estaban vendiendo allí los libros y una de las personas pidió, ¿verdad?, que lo dedicara. Y le dije que a quién se lo dedicaba. Entonces él me dijo que era la esposa. Y me dijo, ¿y por qué? Me intrigó. Dice, porque ella tiene una empresa. Pero yo nunca le había dicho que estaba muy orgulloso de que ella fuera empresaria. Y entonces así me lo dije para fulana de tal, de parte de su esposo sutano de tal, quien quiere que usted sepa que está muy orgullosa, Pues la razón por la persona lloraba es porque al poco tiempo que él le regaló el libro, él murió. Y entonces ella pues tiene o sea, además del libro como tal, que no lo ha leído, porque es que le hasta revuelca. que se sienta preparada, sí. Es como un modo de comunicación. Y he tenido muchos libros que han firmado así, padres a hijos, hijos a padres. Y entonces me convierto yo como en parte de esa, porque yo soy averiguado y pregunto, etcétera. En parte de la vivencia. Eso es parte de la vivencia. Y pues siento que me meto en la vida de ellos y ellos en la mía, y por correo electrónico pues uno se comunica y es muy bonito. A grandes rasgos, profesor, ya en los últimos minutos que nos quedan, ¿qué es lo importante de este libro? Si fuésemos a resumirlo aquí en pocos minutos. Pues mira, todos somos emprendedores. No es que lo podemos ser, lo somos. Para que no nos han dicho que no lo somos. Y el negocio de esto, ¿verdad? Se trata de reconocer oportunidades. Pues, ¿cómo yo reconozco oportunidades? En cosas de todos los días. ¿Y qué yo hago una vez reconozco una oportunidad para que vaya evolucionando, me vaya de una idea a una empresa? ¿Y cómo la arranco? Aún sin tener los recursos que yo creo que puedo necesitar. Porque si hago una lista de todo lo que necesito, de todo lo que quisiera tener y todo lo que tengo, pues lo que tengo es poquito y lo que no tengo es mucho. Pero si me enfoco en lo que no tengo, nunca arranco. Y damos muchos ejemplos de gente que empezó con poco, pero que hizo el máximo con eso y llegó a ser, pues, empresas del tamaño de Lego, de Liquid Paper, de Gerber, etc. Empresas que empezaron de nada, desde la casa. La mayoría desde la casa. Por alguien que tenía una necesidad, vio una oportunidad, hizo algo al respecto. También es un llamado a acción. Haz algo, no te quedes allí aplatanado, como diríamos nosotros aquí en buen puertorriqueño. Y hablando de aplatanado, y el caso que pone ahí en inglés de los tostones, en el que nuestro folclore también se ve, ¿qué tal ese caso? Pues sabes que le gusta muchísimo a la gente. Ajá. Ya yo me visualizo la próxima que hable en esto, obsequiando tostones también para hacerlo parte de la vivencia. Claro. ¿De qué se trata brevemente, profesor, ese caso? El caso de la Casa de los Tostones Gigantes es una persona que quiere tener un restaurante eventualmente y hacía tostones gigantes, o sea, de un plátano hacía un tostón, o sea, que quedaban así de grandes los tostones y los vendía en el Festival del Café de la Cabe, allá en Maricao. Así es que después empieza con un kiosquito al lado de la carretera vendiéndolo los fines de semana y eventualmente, como no tenía para un local, no tenía para un terreno, etcétera, un caño que quedaba ahí al lado de la casa de la mamá en la carretera, pues lo rescata, que de hecho se había convertido en un vertedero, porque la gente tiraba cosas, carros, neveras, etcétera. Lo limpia, lo recoge, y en ese ambiente natural precioso hace como un gazebo de madera bien bonito y empieza a hacer sus tostones gigantes con otras cosas. Quiere decir, profesor, que cuando usted está transitando por Puerto Rico y por ahí está observando esas historias empresariales. Pues ese día estaba tan estrés de escribir y hacía un calor, era agosto, hacía un calor muy malo acá en Mayagüez, que yo monté a mi familia en el carro y digo, vámonos, tengo que salir.
Y tengo que salir, fue que terminamos en los Tostones Gigantes y yo llamé a la dueña y la entrevisté. Una excelente historia. Y mi esposa y mis hijos miraron como quien dice, ok, este era el break que íbamos a tener con papi. Y resultó que... Y fue una historia muy bonita. Y después, cuando salió el libro en español, la primera copia subí a Maricao para entregársela. Porque yo le dije, mira, estoy escribiendo un libro, a lo mejor lo pongo. Y, pues sí, cómo no. Pero cuando me aparecí allí con el... Que de hecho nos tomamos una foto allí y yo con el libro y un tostón gigante, que el tostón era más grande que el libro. ¡Qué excelente, profesor! Gracias por compartirnos esa chispa. Gracias tanto por la invitación. Tanto en inglés como en español. Los que quieran conocer más, ¿qué deben hacer sobre el libro? El libro está disponible en librerías como la del RUM, la Quijote, la Universal, etcétera, y en otras librerías, y de manera de internet por Amazon.com, tanto el de español como el de inglés. Y en su site, en su lugar de internet, chispaempresarial.com. El lugar de internet, www.chispaempresarial.com. Y la chispa continúa. Oh, sí. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias. Siempre es un placer. Muchas gracias. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que historias como esta las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos consigue en las redes sociales, en Facebook, Recinto Universitario de Mayagüez, en Twitter, Prensa Room. Gracias por estar en contacto con Foro Colegial. Será hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.